Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hemos llegado al final de The Clone Wars, Masters, y con esto su capítulo 11, titulado Destruido, nos ha ofrecido una desgarradora estampa final de la guerra con la activación de la Orden 66, empalmándose así con los terribles sucesos de la venganza de los Sith. Todo esto en un capítulo que, debo decir, vuelve a ser una obra maestra de la conclusión de la Guerra de los Clones, como ha sido todo su arco final. En realidad, pues estos últimos 4 capítulos presentados como una película se deben ver como un todo, y al contener en ellos momentos reconocibles para todos nosotros y sumamente emocionales, esto vuelve la conclusión de la serie en algo bastante poderoso hacia con nosotros los fans. Es por eso, Masters, que analizaremos con nuestro tradicional todo explicado lo que nos dejó este penúltimo capítulo 11 de The Clone Wars, por lo que no está de más que les diga que hablaremos de spoilers de cómo se dio esta parcial conclusión. Y en términos generales, antes de entrar en cada uno de los 3 actos que tiene este capítulo, Masters, debo decir que este se fortalece bastante en términos de tensión o de conflicto por ir empalmado hacia los sucesos de la Orden 66 y la Purga Jedi de la venganza de los Sith, porque todos sabemos hacia dónde va el ritmo de la historia y hasta cierto punto sí lo podríamos considerar como predecible. Sin embargo, este episodio maneja muy bien los ritmos emocionales de los verdaderos protagonistas de esta serie para contarnos todo desde la perspectiva de Ahsoka y su fiel amigo Rex, narrándonos una historia de profunda amistad en medio de la desesperanza, donde también vemos qué rayos pasa con Lord Maul, mostrándonos algunas de las estampas más brutales desde su propia perspectiva en medio de la purga. De nuevo, este episodio, en términos de dirección, está épicamente bien ejecutado porque con sus diferentes planos o sus movimientos hacia la cara, fácilmente nos muestran los sentires de Ahsoka o los diferentes momentos de tensión entre sus protagonistas. Además, claro, de traernos varias docenas de referencias no solo hacia con los Jedi, sino hacia varios planos icónicos de la trilogía original, como siempre suele hacer el buen Dave Filoni, director de esta serie. Aunque claro, todas esas referencias y los easter eggs lo revisaremos a profundidad en nuestro video de mañana, Masters. Desde luego, tampoco puedo dejar de mencionar que el sentimiento de tristeza que transmite este episodio es simplemente demoledor, pero también lo son sus escenas de acción épicamente bien ejecutadas al momento que Ahsoka enciende sus sables. Incluso todo este episodio en diferentes momentos a lo largo de sus 3 actos tiene grandes estampas audibles, como por ejemplo seguramente pudieron reconocer varias notas musicales icónicas del lado oscuro o incluso hasta sacadas de la venganza de los Sith. Y en realidad cada uno de los 3 actos son muy claros. En el primero de ellos vemos todas las consecuencias tras el asedio de Mandalore sacando a Maul de ahí. Después, en el segundo vemos la ejecución de la Orden 66. Y en el tercer acto vemos la movida maestra y la respuesta de Ahsoka ante esto. Y entrando netamente en el primer acto, Masters, debo decir que este me pareció uno de los más poderosos de todo el episodio, porque tiene esa fuerte reminiscencia conectada a los 2 capítulos pasados con el asedio de Mandalore, donde vemos la destrucción que ha dejado a su paso la guerra en medio de columnas de humo en Sundari, algo que Bo-Katan se lamenta como la líder que quiere ser para su pueblo. Aquí es importante mencionar que el primer acto nos lleva en su narrativa desde los últimos vestigios de la luz hasta la completa oscuridad, y esto está brillantemente bien retratado como una metáfora en sus planos, porque comenzamos de día en Mandalore con Ahsoka y Bo-Katan teniendo una amarga victoria mientras se llevan escoltado a un capturado Maul en una reliquia mandaloriana, pero esto se va transformando hasta que visualmente la oscuridad lo consume todo, al punto que en la nave Ahsoka se queda en la vastedad del oscuro y frío espacio exterior, rodeada de lo que en minutos serán sus enemigos, los clones. Esto pues, Masters, como les digo, es una gran metáfora visual que se da durante todo el primer acto, relatándonos cómo esa galaxia está pasando de un periodo de luz hasta sumirla en la completa oscuridad de los Sith. Claro, aquí es importante mencionar que Ahsoka efectivamente sí tiene su última comunicación con los miembros del Alto Consejo Jedi, donde ella, aún obstinada, comete el error de no revelarles de que Anakin Skywalker era la clave de todo el plan de su ex maestro. Que Ahsoka se guarde esto nos hace dimensionar su dolor futuro en la serie de Rebels, porque ya nunca pudo hablar más con Anakin, porque claro, en ese punto de su vida aún tenía enfrentamiento interno por cómo había dejado la Orden Jedi antes, por culpa en parte del Consejo Jedi. De hecho, este momento retrata muy bien lo duro que es Mace Windu al llamarla tal cual como ciudadana cuando Tano no se define como una Jedi. Pero también esto se contrapone con lo compasivo que es el maestro Yoda al llamarla como Padawan. Algo que de nuevo nos hace dimensionar las sutiles pero importantes diferencias entre los maestros del Alto Consejo Jedi. Uno por lo obstinado termina muriendo y el otro por su sabiduría lo trascendió todo.
Es así que Ahsoka acuerda con el consejo entregar a Maul en Coruscant, y vemos toda esa secuencia con clones y mandalorianos al momento que Maul está siendo entregado como el criminal que es hasta una lanzadera. Aquí pues hay una importante estampa que no debemos olvidarnos por cómo Bo-Katan y Ahsoka Tano se dan la mano por todo lo que hicieron. Esto nos habla de su relación y en qué lado estarán en los años siguientes del Imperio, pero también nos da mucho más contexto en el canon para otras series como The Mandalorian. Por lo que todo este primer acto concluye con un último momento agridulce con los clones saludando a Ahsoka antes de su terrible transformación. Y así entramos de lleno en un aura llena de misticismos en sus planos y con tonos súper siniestros dignos de una película de ciencia ficción cuando comienza el segundo acto. Claro, Ahsoka y Rex tienen una breve reflexión sobre lo que es ser un Jedi y lo que en verdad es ser un clon. Algo crucial porque esos son los latidos principales de lo que en realidad se nos representa en este capítulo, como más tarde ambos en su desenlace nos demuestran. Hasta que así Rex es convocado por un nuevo informe de la guerra que sabemos bien de lo que se trata. Por lo que de manera desgarradora nos damos cuenta que todos los eventos colisionan al mismo tiempo en toda la galaxia. Ya que en Coruscant la conversión oscura de Anakin está sucediendo cuando Mace Windu fue a enfrentarse a Darth Sidious. Y así escuchamos icónicas frases de la venganza de los Sith como una visión de la fuerza. Y con ello un enorme estremecimiento causado por el poder ilimitado de los Sith. Y esto claro llega hasta las mentes de Ahsoka Tano y Lord Maul respectivamente, quienes entienden que algo está sucediendo. Esto pues es en realidad uno de los grandes montajes del episodio. Está construido de forma genial porque los protagonistas, Ahsoka y Maul, se mantienen en silencio y únicamente vemos sus expresiones que nos lo dicen todo. Y así únicamente vemos esa icónica frase de las precuelas que nos dice: Execute Order 66. Y esto, como era de esperarse, lo cambia todo para el destino de Ahsoka Tano, que se convierte ahora más que nunca en el verdadero eje del final de The Clone Wars. Porque es ella la que siente que algo terrible ha pasado con Anakin, pero ya es demasiado tarde. El comandante Rex está ya bajo el influjo de la Orden 66. Pero aquí también vemos algo muy humano en él que nos evoca a otros momentos de la guerra, y de por qué él fue tan importante en esta última temporada, ya que le da la orden a los otros clones que él lo hará. Levanta aquí sus blasters y luchando contra su propio ser, le dice a Ahsoka que se aleje y así solo vemos lágrimas en sus ojos. Y literalmente en su lucha por encontrar su propio lado humano, le da la clave a Ahsoka para entenderlo todo en este rompecabezas. Porque a pesar de estar en el influjo del hechizo, le dice que lo encuentre y le habla del clon 5, quien antes en la serie había encontrado la verdad de los chip inhibidores en los clones, aunque nadie en realidad lo había escuchado antes, todos menos Rex. Esto pues hace que Rex falle en su disparo y que todo se vuelva una absoluta locura de acción. Al momento mismo que Ahsoka busca saber qué rayos está pasando, mientras ella al mismo tiempo es cazada por todos los clones ahí presentes. Y esto es mejor aún por cómo vemos que efectivamente ella queda rodeada y únicamente se defiende con sus dos sables zafiros, levantando aquí más y más humo, al punto que su única opción es escapar por los ductos superiores. Es así que la Orden 66 sigue su curso y también Maul es condenado para exterminación. Pero también lo importante de este acto y que sorpresivamente lo cambia todo es que Ahsoka se aparece justo en la celda de Maul para liberarlo, pero no propiamente para aliarse con él como el Sabrak antes lo propuso, no, sino que ahora ella lo está utilizando en su favor para que genere caos como bien sabe hacer, para que le dé una oportunidad a la Togruta de entenderlo todo y poder escapar. Claro, es esta conversación la que nos prueba que Maul no supo del plan final de su maestro sino hasta este momento, llamando aquí al uso de los clones en contra de los Jedi como simplemente algo brillante. Algo que al mismo tiempo hace comprender perfecto a Ahsoka Tano por qué se dio la traición de su amigo Rex y el resto. Por lo que así cada uno se pone en marcha siguiendo sus caminos por separado. Pero también esto paradójicamente nos dice que fue Ahsoka la que en un momento de apremio causó la libertad de Maul para que de nuevo fuera una amenaza por más de 17 años en la era imperial. Y claro, ya sabemos cómo acabó aquello. Es aquí que tenemos un momento muy propio de la esencia misma de la serie de Clone Wars, como un contenido iniciado originalmente como una serie para niños, ya que es Ahsoka que al verse rodeada de enemigos acude a unos interesantes e inimaginables aliados, los droides. Esto, teniendo la vibra muy propia de las 7 temporadas de The Clone Wars o incluso de Rebels, nos demuestra de nuevo no solo cuál útil puede ser un pequeño astromecánico, sino que es un detalle perfecto para humanizar a los droides y también para contraponerlo con toda la humanización perdida de los clones, porque es hasta bastante curioso que todos los droides se pregunten por qué sus amigos clones se estaban comportando de esa manera tan extraña. Algo que de nuevo es un gran detalle que nos muestra la esencia de este capítulo, donde Ahsoka hace todo por recobrar la humanidad de su mejor amigo, Rex.
Es aquí que es ayudada por los droides para entender en los archivos qué pasó con el caso del Clon 5 y con la queja que puso el Capitán Rex, donde algo le decía a este clon que ellos estaban hechos con otro propósito, lo que le da la clave a Ahsoka Tano para entender que en realidad eran los chip inhibidores los culpables, entrando así de lleno en el tercer acto del capítulo. Y básicamente aquí se nos narra la gran consecuencia de la Orden 66 desde el punto de vista de Ahsoka, Rex y Maul. Y con esto tenemos al mismo tiempo algunas de las mejores estampas de toda la serie, tanto del lado luminoso o del lado oscuro. Ya que por un lado, Maul nos ofrece una brutal escena del pasillo al puro estilo de Darth Vader en Rogue One. Los puntos de fuga en el plano, en la fotografía, son muy evidentes estando en un pasillo, haciendo que la tensión resalte aún más por estar justo en un espacio tan reducido donde los clones tienen que retroceder. Solo que esta vez, a diferencia de Vader, Maul lo hace con su propio estilo como el maestro que es, completamente desarmado. Y así barre con los clones más que con el puro dominio del lado oscuro de la fuerza, usando aquí placas de metal como escudos o para matar a los clones, al punto que así acaba con casi todos en el pasillo, y cuando uno de ellos intenta huir simplemente le hace experimentar el verdadero terror, cercenándole el brazo de forma brutal como pocas veces vimos en la serie. Y esto que hace Maul en el último acto buscando escapar se contrapone con el gran acto de amistad y autosacrificio que hace Ahsoka desde el lado de la luz, ya que ella hace algo muy pero muy Jedi, completamente desinteresada, intentando salvar a Rex, a pesar de que esto pone en riesgo su propia vida. Ella aquí no escapa y nos da una gran lección de quién en realidad es, al anteponer la vida de su amigo clon para recuperarlo. En este sentido se muestra de una fina manera la valentía de los Jedi y la cobardía de los Sith, dignos pues de la personalidad de estos dos personajes, por lo que finalmente Ahsoka junto con sus droides aliados le ponen una trampa a Rex para encerrarlo en medio de los pasillos, poniéndose ella como una carnada. Ella le explica al clon lo que está pasando, pero los droides cierran las compuertas blindadas y logran incapacitar al comandante clon. Y así, contra todos los pronósticos y en medio del caos, lo llevan hasta la bahía médica y se atrincheran ahí como ratas, aun cuando Ahsoka sabe muy bien que quizás no puedan salir con vida de aquella situación. Esto desde luego pone en otra dimensión esa cicatriz que lleva a Rex en el futuro en su costado, al igual que ese gran abrazo que vimos entre los dos amigos en la serie de Rebels. Pero también, precisamente porque sabíamos qué pasaba en el futuro con ellos dos, la sorpresa se desvanece un poco en este punto climático del episodio. Pero de cualquier forma aprendemos así que es Ahsoka Tano quien en este heroico acto de amistad fue la que encontró el medio para salvar a su amigo Rex de su hechizo, extirpando el chip inhibidor de su mente. Aunque claro, fue también el propio clon el que antes, en medio de su resistencia hacia este hechizo, el que le dio cierta clave a Ahsoka sobre lo que tenía en su cabeza. Así que en este sentido, desde un cierto punto de vista, efectivamente Rex no traicionó a su general Jedi como él mismo nos lo dijo en Rebels, ya que incluso también con su último hecho lo demuestra, ya que cuando los clones están encima de Ahsoka y los droides a punto de abrir la puerta cuando Rex estaba siendo operado, es este quien se levanta para dispararle a sus propios hermanos clones, sabiendo que los están manipulando, por lo que así Rex se despierta del influjo de la Orden 66 frente a los ojos de Ahsoka, algo que nos demuestra cómo esa relación de amistad, que es ese mensaje siempre importante en Star Wars, floreció a lo largo de más de una década desde que Ahsoka literalmente era una niña. Y no por nada Rex al despertar la llama precisamente de nuevo como una niña. Sin embargo, esto no quita el hecho de que ambos ahora son unos traidores y que claro, están también metidos en una ratonera. Por lo que esto nos dice que el último capítulo de la serie a estrenarse el día de Star Wars, el 4 de mayo, será vital para conocer las terribles consecuencias de todo esto en plena época del dominio de los Sith. Pero si quieres conocer los múltiples easter eggs de este capítulo o 7 cosas que en realidad nadie entiende de Ahsoka, esas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí la sombra de los clones.